Bueno, chicos, la actividad y el tema a trabajar en el día de hoy es el Estado colombiano relacionado con el poder. ¿Qué evidencias tenemos o qué indicador? Dice, evidencia de cómo funciona el Estado colombiano y qué lo caracteriza. Anteriormente hablábamos de los elementos del Estado colombiano y mencionábamos aquellos elementos como la población, el territorio y el poder. En este caso vamos a mirar el Estado colombiano relacionado o basado en el poder. Nuestra pregunta problematizadora dice, dijo el dirigente político Jorge Eliezer Gaitán, yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es mayor a sus dirigentes. ¿Qué opinas de lo dicho? Cuando hago esta pregunta de qué opinas de lo dicho, les pregunto si usted se encuentra de acuerdo con lo que dijo Jorge Eliezer Gaitán o no se encuentra de acuerdo, o a usted le parece coherente o no le parece coherente lo que dice este señor, o a usted le parece cierto o incierto lo que dice este señor. Entonces, me gustaría escucharlo. ¿Qué opinan de lo que dijo este señor? Yo no soy un hombre, soy un pueblo y el pueblo es mayor a sus dirigentes. ¿Qué opinamos acerca de eso? A ver, Saray. Señor, yo opino que no estoy de acuerdo, ya que los dirigentes se supone que son como las personas del gobierno. Y aunque el pueblo escoge el gobierno tiene más poder que el pueblo. Dice la compañera, el gobierno tiene más poder que el pueblo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más opina? Pues yo también, pues yo también estoy de acuerdo también con Saray porque el gobierno tiene más poder que nosotros. Sí. Entonces, si algo está mal, ellos tienen más si haga otra cosa, la razón debemos luchar por defender nuestros derechos o por lo que pensamos. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué opina Luis de la Hoz? Señor, para mí, yo opino que es casi asombrosa y motivadora ya esta frase, ya que la cual nos indica que el comportamiento, pensamiento y cultural de una persona representa la ciudad o un país en general, señor. Pero usted está de acuerdo con lo que él dice, de que el pueblo es mayor que sus dirigentes. Yo creo que sí, señor. Usted dice que el pueblo es mayor que sus dirigentes. Bien. ¿Qué opina Camila? Señor, de lo que, señor, para mí, yo diría que él quiso decir que él no es una persona, sino el pueblo, o sea, que él tiene el poder, que él manda más que uno, o sea, que las personas. José María Gómez. Ya que el poder no lo tiene el gobierno, pero le brinda el poder al gobierno a través del voto. ¿Quién le brinda el poder al gobierno? La gente. El pueblo. Ajá. Algo llamado el voto. Lo que aquí no quiere decir es que él no es el que gobierna, sino el que ayuda al pueblo a gobernar. Y que lo va a representar, ¿cierto? Sí, señor, entonces, que lo representa. Entonces usted está de acuerdo con esa frase. Bien. Señor, yo tengo otra opinión. Ajá, bueno, señor, pero también depende también de que tanto que él tenga más poder que los demás, pero también como dice José María, es como el que lo está representando más o menos, como por decirlo. Pero también nosotros también tenemos derecho también de opinar, o si algo está mal, no encajan con lo que nosotros pensamos, deberíamos luchar también por defender nuestras opiniones y derechos. Pero si esas personas tienen la
palabra y tienen que algo está bien, no deberíamos por qué contradecir. Muy bien. A ver, Luis de la O va a dar otra opinión. No sé, ni sé la mano ahorita. Ah, ok, listo. ¿José María va a dar otra opinión o es la mano de ahorita? Sí, señor, la mano ahorita. Bueno, este señor, Saray. Ujú. Señor, ahora que estoy viendo mientras aprendo, ahora que veo el poder, sí estoy de acuerdo con la frase, ya que ahora estoy viendo y es que el pueblo es el que tiene la decisión tiene la decisión de tomar votos y también puede elegir su presidente, alcalde y miembros del Congreso y todas las personas que gobiernan en el pueblo, en el país. Entonces Es sí, que es muy bien. Entonces fíjense, dice la compañera, miren mientras aprendo y me doy cuenta de que el pueblo tiene también un poder gigante. ¿Por qué nosotros como pueblo tenemos un poder gigante? Decía José María ahorita. Señor, lo que pasa es que el pueblo es el que vota y el que monta a los dirigentes ahí en el poder. Entonces, cuando él decía, yo no soy un hombre, soy un pueblo, él era un líder político que iba a la presidencia, y era un líder liberal y era un líder que de cierta manera le hablaba al pueblo. ¿Y por qué le hablaba al pueblo? Y opinaba y les daba ideas al pueblo y daba propuestas al pueblo y le decía al pueblo, voy a hacer esto de esta manera y ta, y ta, y ta. ¿Por qué lo hacen? Porque él sabía que el pueblo era quien no iba a elegir y quien no iba a representar, que no iba a elegir y que no iba a, y que él iba a representar el pueblo en dado caso cuando lo eligieran. Entonces él decía, yo no soy un hombre, soy un pueblo, o sea, soy todos ustedes. ¿Por qué? Porque yo los voy a representar. Eso era lo que él prácticamente quería decir. Yo no soy Lady, yo voy a representar a todos ustedes. Y decía, yo no soy eso, y el pueblo es mayor a sus dirigentes. Él decía, yo no soy cualquier otra persona, yo también hago parte del pueblo porque yo también elijo, yo también sufro, yo también tengo necesidades y tal, y me hago parte del pueblo. Y por eso dice, el pueblo es mayor y el pueblo es mayor a sus dirigentes. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo tiene poder, tiene el poder, tiene un poder, sí, una soberanía supremamente grande y es mayor a los gobernantes, porque ¿quién escoge a los gobernantes? El pueblo. ¿Quién escoge al alcalde? El pueblo. ¿Quién escoge al presidente? El pueblo. ¿A través de qué? A través del uso de los mecanismos de participación que lo ayudan en ciertas medidas a nosotros como ciudadanos a escoger a nuestros candidatos a que nos representen, porque ellos nos representan a nosotros, llevan todas esas necesidades que nosotros poseemos, las llevan ahí y las discuten y dicen, vamos a aprobar esto, no vamos a aprobar esto, la gente necesita esto, hay que sacar subsidio para esto y lo otro. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos el poder de escogerlos. Eso es cuando él se refiere, el pueblo es mayor a sus dirigentes, él habla de que la gente, el pueblo, tiene el poder bajo aquí, bajo la manga, como dicen, o bajo la mano, tiene el poder de escoger a sus dirigentes. Sin los votos y sin las participaciones democráticas o los mecanismos de participación, pues en ese caso no pudiéramos escoger a nadie o ninguno de ellos nos representara, porque en dado caso, si existiera, si vemos, nosotros decidimos por quién vamos a votar, decidimos a quién queremos colocar de presidente, a quién queremos colocar de alcalde, a quién queremos colocar de gobernador, en fin, nosotros hacemos esa parte, nosotros somos los que tomamos esas decisiones. Es más, si bien es cierto aquí en el mientras aprendo dice, ¿quién manda en Colombia? Sabemos todos que tenemos autoridades. Tenemos las autoridades que nos gobiernan, que hacen parte del gobierno. Está el presidente, está el Congreso,
con 268 miembros. Están las altas cortes de justicia, están los gobernadores, también se encuentran los alcaldes a nivel local, a nivel, en fin. Pero el verdadero dueño del poder en Colombia, ¿quién lo tiene? ¿En quién reside? Duque. ¿En quién reside? A ver, ¿en quién reside? En el presidente. ¿En quién reside? No puedo creerlo. El pueblo. En el pueblo. En el pueblo, si les estoy diciendo que el pueblo es el que los elige y estoy diciéndole que la soberanía reside en el pueblo. Y en este caso, ahí nos dice, tenemos autoridades, tenemos un presidente, tenemos altas cortes, tenemos gobernadores, pero el verdadero dueño del poder en Colombia es el pueblo, porque el pueblo es el que divide, el que elige, tiene la soberanía de elegir, tiene el poder de colocar a los mandatarios allá arriba. Ellos mandan porque nosotros le damos el poder. Porque nosotros, como tal, nosotros dueños del poder como pueblo, somos los que los montamos allá arriba. A ver, Márquez. Señor, por eso también le decía como que Dios tenía la razón o algo así. O sea, sin embargo, ellos mandan porque nosotros lo permitimos, como si no lo permitiéramos. Esto era una normal, pero como lo tenemos que llevar, ellos como que nosotros pensamos que tienen la autoridad de mandar o de algo así. No es Pero, si nosotros no permitiéramos el poder de las personas que quisiéramos que no pasaría nada de eso. exacto. Porque quien le da ese poder a ellos somos nosotros. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿quién escoge al presidente? ¿Quién escoge el pueblo? ¿Quién escoge al alcalde? El pueblo. ¿Quién escoge al gobernador? El pueblo. Entonces, ¿quién tiene el verdadero poder en Colombia? El pueblo. El pueblo. El pueblo, que es quien escoge quién es que escoge al candidato presidencial. Pues el pueblo no hay ¿Quién es? presidente. En el caso tal, el pueblo es quien decida a quién escoger, si se van por el candidato A o se van por el candidato B. El pueblo ahí es quien tiene el poder de decidir si escoge al A o escoge al B. Márquez. Si nosotros No te escucho, mamita, no te escucho bien. Señor, si nosotros no votáramos por ellos o por las personas que si no hubiéramos nada, hiciéramos votar, que no votáramos, ellos no estuvieran arriba, no estuvieran como están ahora. O sea, todos están libres, todos ellos votan por ellos. Si ellos... Como hay algo también que, pues, hay personas que se lanzan pero no quedan porque las personas no los eligen. No los eligen muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros el pueblo no lo elegimos porque no queremos que los represente. Entonces, ¿el poder en dónde está? En el pueblo, que es quien elige a quién queremos que nos represente. Sin embargo, también hay veces que aunque las personas no elijan o no hagan votos, como hay tanta política y maldad, entonces cogen, venden votos, entonces ya no es lo mismo ya que las personas escojan, sino que ya son votos ya vendidos, ya que pagan mucha plata. Eso es corrupción, eso es corrupción, eso es hacer corrupción. Muy bien, Chayli, vamos a darle la palabra a Jairo. Coméntame, Jairo. Señor, también le quería decir muchas veces y también le quería decir otra cosa y que muchas veces el pueblo no elige correctamente y también hay veces que el mismo que se lanza presidente o el que se lanza alcalde compra votos, le paga a personas para que voten por él y muchas veces, en la gran mayoría de veces siempre pasa lo mismo, o sea que hay personas que compran votos. Así es, y ahí estamos trabajando todo lo que es la corrupción. Pero en verdad, no nos desenfoquemos del tema. En el tema estábamos hablando que el poder reside en el pueblo.
Y cuando hablamos de que el poder reside en el pueblo es porque nosotros tenemos el poder y la autoridad de decidir a quién queremos colocar allá arriba, a quién queremos que sea nuestro presidente, a quién queremos que sea nuestro alcalde, a quién queremos que sea el gobernador. Por eso aquí dice que a pesar de que existan estas instituciones, obviamente que debemos respetar a las autoridades, debemos respetar al alcalde, debemos dejar que hagan todas sus funciones, porque si yo lo elegí es para que hagan sus funciones, si yo lo elegí es para que hagan sus cosas. Pero en este caso, el verdadero dueño del poder en Colombia vamos a ser, en este caso, nosotros, porque nosotros tenemos ese poder de colocar al presidente, al gobernador y al alcalde. Entonces, ahí vamos viendo todo ese tipo de cosas. No nos desenfoquemos del tema. A ver, Márquez. Y pues también decidimos por eso, porque sin embargo, dijimos que cuando venía Duque y también venía el otro presidente, todo el mundo decía como que el otro presidente iba a poner el pueblo peor. Todo lo que decían que Iván Duque iba a ser... El otro candidato. Iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, tenía muchas propuestas, propuso muchas cosas buenas, y pues lo que se está viendo ahora mismo es que no está haciendo lo correcto. Bueno, y Márquez, y en ese caso estaban esos dos candidatos, ¿verdad? No nos desviemos del tema. En ese caso, ahora que colocas ejemplos, estaban esos dos candidatos, el candidato A y el candidato B, ajá, como tú los quieras allá colocar el nombre. Candidato este y el candidato B. ¿Quién eligió al candidato que está ahora en el poder? El pueblo. ¿Quién no eligió al candidato? ¿Quién no eligió al otro candidato? El pueblo, el mismo pueblo. Yo decido a quién me va a representar, ¿cierto? Porque como decían que iba a poner el pueblo peor, entonces... Ajá, bueno, pero la idea aquí es saber quién, la idea es saber no es mirar si lo iba a hacer bien o si lo iba a hacer mal. La idea aquí es saber quién escoge a él, quién los escoge a ellos. Listo. Miren, nosotros como ciudadanos tenemos que tener algo claro, y es cómo está organizada Colombia o cómo está organizado el Estado colombiano. ¿Cuáles son esos poderes que posee? ¿Cuáles son esos poderes o esa organización que tiene tanto a nivel de poder como a nivel electoral? ¿Y qué funciones ejerce cada una de ellas? Por ejemplo, en la organización del poder sabemos que existen tres ramas, las conocidas como las ramas del poder público. Entre las ramas del poder público encontramos la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. En la rama legislativa hablamos de esa rama que tiene un poder que nosotros le damos, que ahí está el Congreso y el Senado. En esa rama legislativa está el Congreso, está el Senado, y su función como tal, su función importante es crear o hacer las leyes. Está la rama ejecutiva, que es la que ejecuta las leyes, es donde está el presidente, el gobernador y el alcalde. Está la rama judicial, que es donde están los jueces, es la rama conocida también como la rama de la justicia. Y en la estructura del Estado encontramos la organización del control, que está el Ministerio Público, también conocido como la Procuraduría General de la Nación, como también está la Contraloría General de la Nación. Estas dos organizaciones que se encargan de controlar el Estado colombiano, se encargan de verificar, de vigilar, de mirar si todas las cosas que se están llevando a cabo dentro del Estado colombiano están correctas, son legales, funcionan, están adecuadas. Ellos se encargan de hacer ese tipo de cosas. Ahora, hay una organización electoral. Todos sabemos que en Colombia existe un periodo donde tenemos que votar por un presidente, por alguien que nos represente, o ya sea un presidente, un gobernador, un alcalde, un senador, en fin, tenemos que votar.
Pero en esta también hay en el Estado colombiano, también hay una institución llamada la organización electoral. Esa organización electoral está compuesta por el Consejo Nacional Electoral, que se encarga, que tiene las funciones de vigilar que todos estos votos y todos estos momentos en donde se genera el voto sean votos totalmente transparentes, sean votos en donde no exista ningún tipo de corrupción, ni venta, ni compra, ni nada de eso. Y encontramos también en la organización electoral la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil se encarga de ¿qué? De registrar todos esos votos, de contabilizar cuántas personas votaron en soledad, cuántas personas no votaron en soledad, registrar, la misma palabra lo dice, registrar cuántas personas, cuántas no votaron, el conteo de votos se encarga de eso. El Consejo Nacional se encarga de escoger al registrador, se encarga de velar porque éste esté cumpliendo con sus funciones, en fin. La organización territorial la comprenden los departamentos, que ya hemos hablado de ellos, los municipios, los distritos y entidades territoriales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la próxima clase vamos a describir cada uno de estos para que los tengamos claros. Y vamos a copiar algunas de las funciones del organismo de control, la organización electoral, la organización territorial, y si es caso poner en práctica otra vez lo que es el organismo de la organización del poder, que en ese caso configuran las tres ramas del poder público: legislativa, ejecutiva, judicial. Organización de control o organismos de control: Ministerio Público o Procuraduría General de la Nación y la Contraloría. Organización electoral, conformado por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría del Estado Civil, Nacional del Estado Civil, y en la organización del territorio como tal, el suelo, el espacio geográfico. Entonces ya se encuentran los departamentos, los municipios, los distritos y las entidades territoriales, que sería que en la próxima clase describamos cada uno de estas instituciones que conforman la estructura del Estado colombiano.